Con la ayuda del Señor, hoy estaremos hablando acerca de Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13. Santiago 2, 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. La santidad nos hace ser cuidadosos en el trato para con los que nos rodean. Todos los que somos de Cristo, ricos o pobres, debemos recibir igualdad en el trato. Hacerlo así es prueba de que la obra que Cristo ha hecho en nosotros es real. El llamamiento es a que la fe en nuestro glorioso Salvador se manifieste en no hacer acepción de personas. El ejemplo que Santiago maneja es en cuanto a una persona muy bien vestida y una persona vestida literalmente con harapos. ¿Cómo los vamos a recibir en la iglesia? Porque la iglesia es el lugar a donde cualquier persona puede acudir, no importa su condición social. No podemos negarle la entrada a personas muy, muy pobres y permitir que solamente los muy ricos sean los que formen la membresía de la iglesia o que sean los asistentes. Si hoy mismo el presidente de la República llegara a ser miembro de nuestra iglesia,
tendría los mismos derechos que cualquier otro hermano que no tenga algún cargo prominente en la vida política del país o en la vida industrial, que sea simplemente un trabajador. Ambos, el presidente de la República y el trabajador, tendrían los mismos derechos y las mismas obligaciones en nuestra iglesia. Lo ideal es eso, es lo que la palabra del Señor nos enseña, que vivamos así, de esa manera. Entonces, mis hermanos, este ejemplo le da la oportunidad a Santiago de hablar de la situación de abuso que había en su tiempo. En cuanto a ricos para con los pobres, la verdad es que hay un contraste. Fíjense ustedes, dice Santiago que a los pobres Dios los ha elegido para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Bienaventurados los pobres, dice la Escritura. Bienaventurado aquel que depende del Señor para cubrir sus necesidades. Y así Santiago nos lleva a pensar entonces en una posibilidad de que la iglesia presente una situación como esta. Y él dice, ¿qué sucede con los ricos? ¿Qué hacen los ricos? Y entonces dice que ellos los oprimían y los arrastraban a los tribunales. Y todavía más, blasfemaban el nombre de Cristo. Así entonces, Santiago nos da una lección muy práctica en cuanto a la recepción de personas en la iglesia, personas que vienen de diferentes estratos sociales, deben ser bienvenidos y no debemos hacer ninguna distinción entre unos y otros. Hay una ley real que nos obliga a tratar igual a ricos y a pobres. El mejor lugar ha de ser para los visitantes. Eso está bien, mis hermanos. Debemos tener lugares bien especiales donde la persona que llega se sienta bienvenida, se sienta tomada en cuenta, se sienta animada a seguir por el trato amable que se le está dando. En este momento recuerdo una mujer que llegó a una iglesia donde yo era pastor. Cuando ella llegó, venía muy molesta con su esposo, porque su esposo había empezado a asistir a esa iglesia y ella sospechaba que andaba en malos pasos, así que un domingo ella se atrevió a seguirlo y llegó al templo. Él entró, no sabía que alguien lo estaba siguiendo, menos su esposa, pero ella se quedó sorprendida porque la primera persona que la vio le dijo, Dios la bendiga, bienvenida, pase. Y luego llegó otra persona y lo mismo. Y pasado el tiempo ella me dijo, pastor, a mí siempre me habían tratado con malas palabras, con malos modos. Pero cuando llegué aquí en el estacionamiento, en esta parte, me di cuenta de que aquí había algo diferente. Todas las personas que me vieron, me saludaron, me dieron la bienvenida, me invitaron a pasar. Bueno, quiero decirles que yo tuve el privilegio de bautizar a ese varón, a su esposa y a la hija también. Ellos fueron ahí porque necesitaban de Cristo y no hicimos ninguna acepción con ellos. Pues fueron tratados de una manera muy, muy especial.
y eso hizo que ellos se quedaran. Entonces nos dice Santiago, el trato debe ser amable con todos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si ponen atención a esas palabras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no dice amarás a tu prójimo si es muy rico. No dice amarás a tu prójimo si es rico. Amarás a tu prójimo si es casi rico. No hay un calificativo ahí. Simplemente dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo puede estar lleno de posesiones, lleno de riquezas, o puede venir más que con lo que tiene puesto. Es mi prójimo. Somos iguales ante la presencia del Señor. Y podemos ser igualados aún más, porque Él puede llegar a ser nuestro hermano en Cristo Jesús. Así entonces, la ley que gobierna esta situación es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como quiera yo que me traten, así debo tratar a los demás. Una conducta de este tipo, pues entonces habla bien del estado espiritual en que nos encontramos como iglesia. Estamos aquí para ganar, para sumar, para multiplicar, para crecer, o estamos aquí para ser muy selectivos en cuanto a las personas que van a entrar, que van a llegar a ser parte de la iglesia. Piénsenlo bien, mis hermanos, porque hacer acepción de personas es quebrantar la ley. Cuando hacemos acepción de personas, ya no estamos amando a nuestro prójimo, ya lo estamos juzgando, ya estamos diciendo, este no merece estar aquí, o esta mujer no merece estar entre nosotros. Aquí, hermanos, no debemos pensar que cuando una persona pobre o falta de algún recurso se acerca a la vida de la iglesia, pues vamos a decir, no, este no, porque se descompondría la situación de la iglesia. Habría una descomposición social. No, hermanos, la iglesia es para recibir a cualquiera que venga arrepentido a los pies de Jesucristo. Santiago es muy enfático y él dice, el que quebranta un punto de la ley se hace culpable de toda. Oiga bien, eso es duro, ¿no? El que quebranta un punto de la ley se hace culpable de toda. No siempre pensamos que sea pecado hacer acepción de personas, pero Santiago lo señala como un pecado, como una falta delante de nuestro Dios, porque viola el mandato que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que sí es pecado hacer acepción de personas. Conozco un caso muy triste. En una de nuestras iglesias ocurrió una situación así como la que estamos ahora tratando. Comenzaron a asistir a esa iglesia personas de condición económica muy baja, más baja que la de la mayoría de la membresía de esa iglesia. Así fue, domingo tras domingo empezaron a asistir, eran de una colonia muy cercana a ese templo, a esa iglesia. Y los miembros, muy molestos por esas personas, fueron a hablar con su pastor
Y le dijeron, pastor, dígale a estas personas que busquen una iglesia donde ellos puedan reunirse y que sean de la condición económica que ellos tienen, que sean pobres. Así que el pastor se vio en ese problema y entonces les dijo, no, hermanos, no acepto eso. Si las personas están trayendo o viniendo aquí con sus hijos para recibir el mensaje de Jesucristo, yo no voy a decirles lo que ustedes me están pidiendo. No acepto hacer eso. El problema fue tanto que al hermano le pidieron la renuncia. Y el pastor, pues, luego que salió, pues el problema persistió, porque las personas pobres siguieron asistiendo a esa iglesia y entonces un grupo se dividió. Se dividió porque ellos dijeron, no importa la condición de pobreza de estas personas, vamos a unirnos a ellos y vamos a formar otra congregación, nos vamos a unir a ellos. Bueno, pues la iglesia se dividió. Algunos de los pobres se retiraron y ya no quisieron saber nada, pero otros sí. Y entonces sucedió que finalmente la iglesia se quedó con 6 miembros solamente. Y ellos buscaron a un pastor para que les predicara, para que les hablara, y entonces otra vez comenzaron a crecer. Vean hasta dónde puede llegar una situación como esta, que desde luego no podemos decir que es del agrado de nuestro Dios. El caso que les comento entonces me da la oportunidad a mí para animarles a revisar cada actitud nuestra respecto a las personas que llegan a nuestra congregación. Y respecto a este pasaje, tenemos que ponerle mucha atención, tenemos que actuar conforme a lo que la palabra de nuestro Dios está diciendo. Hay una pregunta aquí. ¿Seremos hallados transgresores de la ley real que nos dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? Imagine usted esa situación domingo en la mañana. Usted llega y ocurre que el asiento ahí donde usted acostumbra sentarse está ocupado por personas mal vestidas. ¿Qué va usted a hacer? Yo estuve en una iglesia donde también ocurrió algo como eso. Una hermana llegó tarde. Cuando llega a su lugar, ve que está ocupado y le dijo a la persona que estaba ahí, era una persona visitante, le dijo, llevo 25 años sentándome en este lugar, así que retírese, hágase para allá, busque otro lugar. Este es mi lugar. Imagínese, esa persona ya no regresó, ya no volvió. Mis hermanos, tengamos cuidado en cómo estamos tratando a las personas. Estamos cerrándoles la puerta a algunos porque no vienen vestidos como nosotros quisiéramos que vinieran. Tal vez no pueden, tal vez no tienen. Bueno, seamos conscientes de eso, mis hermanos. Sin duda que hemos de dar cuenta ante el Señor por lo que hacemos. Claro que sí. Dios nos va a llamar a cuenta. No tendremos excusa, pues la palabra es muy clara en esta enseñanza. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Esto dice el versículo 9. Vivir bajo santidad nos capacita para buscar
en amor, el trato justo para los que nos rodean. Por eso la Escritura dice, así hablad y así haced, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si vives usando de misericordia, no debes tener temor de ser condenado en el juicio, pero sí debes tener esto como una advertencia, porque debes temer si no vives como si Dios lo manda, como si Dios dice, como lo que Dios ordena en este y en otros pasajes. Hermanos, hablemos y actuemos con toda sabiduría en esto, encontrando y mostrando amor, encontrando que la persona que llega viene con una necesidad. ¿Cómo llegamos nosotros? ¿Cómo fue que nos recibieron? Hermanos, recordemos que la iglesia es el lugar donde el pecador debe encontrar el perdón de sus pecados, aceptación. Es el lugar donde la persona oye el mensaje de salvación y es guiado por el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Hay cambios en la vida de la persona que llega a ser de Jesucristo. Tengamos el cuidado de cómo recibimos particularmente a las personas que no tienen riquezas, que no tienen posesiones y que realmente también necesitan de Jesucristo. Mostremos entonces un sincero apego al mandamiento del Señor para no hacer acepción de personas. Que la iglesia sea un recinto de amor y no olvidemos mostrar la bondad en el trato hacia quienes nos visitan, a quienes se acercan con nosotros. Honremos así el nombre que llevamos, cristianos. Recordemos, hermanos, que Dios dice que Él no rechaza a nadie, que Él no le cierra la puerta a nadie. Dios no hace acepción de personas. Él recibe a todos por igual, bajo la misma situación, pecadores, para luego que éstos lleguen a ser justificados por la fe en Cristo Jesús y puedan ser unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hermanos, entonces, no hagamos acepción de personas. Dios les bendiga.